Una investigación exhaustiva y seria de los asuntos de política pública y gobernanza del país se analizan desde el observatorio. Porque los temas de impacto ya están bajo la lupa y los analizamos desde el observatorio. Saludos amigos y bienvenidos a un nuevo programa desde el Observatorio. Les saluda la doctora Jennifer Castellanos Barreto, ayudante del director del Observatorio de Sociedad, Gobernanza y Políticas Públicas de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Como todas las semanas, para mí es un gusto saludar a todas las personas quienes se conectan a esta hora a través de Católica Radio y por supuesto a quienes escuchan o ven la retransmisión del programa por cualquiera de las plataformas digitales de nuestra querida universidad. Como es de costumbre, nos acompaña nuestro coanfitrión, el doctor Hernán Vera Rodríguez, director del Observatorio. Bienvenido, doctor, a un nuevo programa. Saludos, Jennifer, saludos a la audiencia, saludos a nuestro invitado. Un placer estar con ustedes aquí de nuevo hoy. Muchísimas gracias, doctor. Pues así como lo menciona, hoy tenemos un invitado, tenemos al doctor Hermelindo Ruiz Mestre. Bienvenido por primera vez a este espacio desde el Observatorio. Saludos, encantado de estar aquí. Para nosotros es un gusto tenerlo el día de hoy, sobre todo porque estaremos hablando de un tema bien interesante y creo que nunca lo habíamos abordado particularmente en el observatorio. Así que para nuestra audiencia, doctor, ¿de qué estaremos hablando el día de hoy? Fíjate, Jennifer, este programa está a tono con el programa que hicimos con los artistas plásticos Wilmer Colón Echevarría y Orlando Santiago Torres, que a que lo dedicamos pues a las artes plásticas, sobre todo a la pintura. Orlando y Wilmer son pintores, aunque se desempeñan en otras áreas también de las artes plásticas. Y hablamos ahí un poquito de las políticas, ¿verdad? Y cómo el gobierno ayuda o desayuda y cómo las distintas organizaciones sociales y movimientos sociales han apoyado el arte. Hoy vamos a hablar entonces de la música, vamos a hablar de la música como fuerza, como elemento de cohesión social en el país. Y eso es importante, Jennifer, porque como estábamos hablando, la música nos acompaña en todas las etapas de nuestra vida. Así es. Que cuando nacemos, pues nuestras mamás nos cantan canciones de cuna, ¿verdad? En la iglesia se acompañan los ritos con música, en los matrimonios se celebran con música, los funerales se acompañan con música, las graduaciones y casi toda celebración o vamos a decir punto importante de la vida de los seres humanos, pues está la música con nosotros. De hecho, si nosotros examinamos nuestra conciencia y miramos nuestros recuerdos, esos recuerdos están acompañados de un soundtrack, sí. Están acompañados de unas músicas, están acompañados de unas canciones particulares. Y por eso cuando uno oye a veces en la radio una canción particular o oyes tocando una partitura particular, pues el corazón se le estruja a uno de cierta forma específica porque evoca esos momentos que uno ha vivido en la vida. Así es, o también momentos muy felices, ¿no? Claro, claro. Algunos seres que compartieron con nosotros y que ya no están, pues oyes aquella canción y te recuerda a tu abuela, a aquellos que perdieron la mamá, los hermanos, la niñez, ¿verdad? Y les recuerda a uno esas distintas personas y etapas importantes en la vida de nosotros. Así es, doctor. Y bueno, para comenzar a hablar con nuestro invitado el día de hoy, voy a presentar una reseña de él. Él es el doctor Hermelindo Ruiz Mestre. Es descrito por la Asociación Puertorriqueña de la UNESCO como un refinado compositor, creativo guitarrista y ser humano de grandes virtudes. El doctor Hermelindo Ruiz Mestre vive el sueño de cultivar la creatividad y resaltar las cosas esenciales de la vida a través de la música y la educación. Como guitarrista se ha presentado en 19 países, en escenarios como el Carnegie Hall de Nueva York, el Festival Áureo Herrero de Ávila en España, Festival de Guitarra en Adelaide, Australia, Universidad de Viena en Austria, St. George Hall en Nueva Zelanda y Festival Internacional de Ankara, Turquía.
Como compositor, sus creaciones son interpretadas frecuentemente por otros expositores en conciertos formales en todas las partes del mundo. El doctor Ruiz Mestre ha publicado 5 libros de partituras y 3 discos compactos, recibiendo elogios de la prensa y premios en Puerto Rico, Estados Unidos y España. Su segundo libro está dedicado al tema de la danza puertorriqueña, en donde reveló datos sobre más de 1,200 obras inéditas del compositor Juan F. Acosta. El doctor Hermelindo Ruiz Mestre posee una maestría en música de la Universidad de Yale y un doctorado de la Universidad de Kentucky. Actualmente es profesor de la Facultad de Artes y Humanidades de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, recinto de Ponce, y el día de hoy pues tenemos el gusto de compartir con él en este programa y sé que va a ser muy enriquecedor. A título personal, decir que este programa, ¿verdad?, se enorgullece de tener al maestro Hermelindo y que la universidad también se enorgullece de tenerte como profesor. En tiempos de figuras, ¿verdad?, vanas y de grandes celebraciones en el país por triunfos banales de personas, pues miramos a gente joven como tú que ha dedicado su vida a su educación, a llevar esa educación musical, ¿verdad?, al punto más alto. Y me parece que en eso, maestro, pues eres un ejemplo para nuestra juventud. Muchas gracias. Pues empecemos a hablar un poquito de la música como fuente o elemento de cohesión social. ¿Qué les parece? Tremendo. Bueno, yo aquí encantado, doctor Vera, doctora Castellano, encantado de hablar. Y fíjese, cuando usted habla sobre el poder de la música, casi que es, yo quisiera que los que nos escuchan se imaginen este niño de San Sebastián del Campo, que él pudo notar eso. Él pudo notar que cuando uno nace te ponen una canción. Cuando vas a bautizar te ponen otra canción. Cuando vas al catecismo te ponen otra canción. Cuando vas a la política es importante. Yo bailé la Macarena en algún momento. Cuando vas a la política. Y entonces lo que quiero compartirles es que de una forma bien inocente, yo creo que, y bastante pretenciosa, cuando yo vi la música, yo vi el poder de ella, yo dije, yo quiero dedicar mi vida a esto. Y entonces una cosa que podemos hablar hoy es que esa fuerza que yo veía en la música, esa fuerza social, para mí fue lo que me llama a dedicar básicamente toda mi vida a este arte, a la educación musical, al instrumento, a componer y a todo lo que hago. Fíjate cuán importante es eso, Hermelindo, ¿verdad? Y vamos a reflexionar un poquito sobre eso, que muchos movimientos revolucionarios han tenido una canción como portaestandarte, ¿verdad? Uh-huh. Fíjate también que los estados tienen un himno y el himno, pues, a través de ese himno hacen una unificación de lo que es la nacionalidad y comunican al mundo la fortaleza de lo que es el Estado, de lo que es el imperio en el pasado, ¿verdad? Y oye, es por eso que la mayor parte de los himnos son marchas marciales, ¿verdad? Tienen unos elementos de como si fueran marchas de guerra. En la guerra se usa la música. Sí, hasta en la guerra se usa la música. Incluso sabes que en la antigua Grecia se estudiaba la música como una fuerza de, ¿verdad?, de influencia, como de motivación. De motivación, de medicina también. Y me gusta hablar de Grecia y también de los arhuacos. Aquí en Puerto Rico, ¿verdad? O en Puerto Rico, en el Caribe, no conocemos, no hay tanta documentación escrita sobre, por ejemplo, los arhuacos, que luego son los indios taínos, pero sí sabemos que se reunían a cantar y a bailar. Claro. O sea, lo que es el deporte, lo que es la música, es una cosa que es esencia y no de hoy día, estamos hablando de miles de años. Bueno, y ahí entra entonces la herencia afro, ¿no? La herencia africana, y como a cualquier puertorriqueño, cuando escucha tambores, se le mueven los pies. Algunos bien y otros mal, como este servidor, pero se le mueven los pies. Los dos izquierdos o los dos derechos. Los pies izquierdos, pues. Que uno siente ese ritmo, ¿no? Es como Sí, como claro. si África, cuando llegó a Latinoamérica, se hubiese expandido. Una de las cosas más bellas de lo que me ha tocado hacer es que me he desarrollado en mi educación, en mi forma artística, y he podido viajar casi toda Latinoamérica. Y cuando tú vas a Colombia, cuando tú vas a Costa Rica, cuando vas a México, ves que esa influencia africana, mezclada también con la herencia europea, mezclada con la herencia indígena,
básicamente hace una revolución que es que naturalmente tú te conmueves por la música latina. Claro, yo me imagino que alguien, ¿verdad?, con un oído tan refinado como el tuyo, pues verá incluso las coincidencias en los ritmos, las coincidencias en las formas de ejecutar los instrumentos de cuerda, en tu caso particular, ¿verdad? Sí, sabes que también por mi formación académica, yo tengo un doctorado en música, pues tiendo a tratar de buscar las referencias teóricas de la música, ¿verdad? Voy analizando la música desde una parte teórica, pero esa no es mi naturaleza. Mi naturaleza es muy empírica, muy intuitiva. Entonces, te cuento en ese aspecto, yo estudié en el Conservatorio de Sevilla. Okay. Entonces, cuando yo fui a estudiar a Sevilla, yo sí estaba estudiando en el Conservatorio Manuel Castillo, y allí estábamos hablando de teoría musical, de todo eso. Sin embargo, yo me iba a escuchar la música en la calle. Yo me paraba, ¿verdad? Uno iba a los sitios donde se estaba escuchando el flamenco. Cuando regreso a Puerto Rico, que me voy al campo de Puerto Rico y escucho a los campesinos, empiezo a hacer esa conexión como nunca antes había hecho en mi vida, de toda esa herencia, ¿verdad? Por ejemplo, de la Andalucía que tenemos en la música de campesina. Claro. Así que en cierta forma una de las cosas que para mí es divertida es que tengo que voy combinando esa parte de formación académica, de rigor, de disciplina, con también esa intuición de escuchar, de ver cuál es la expresión. Y por lo menos yo de chiquitito todavía escuchamos mucho. Yo crecí con David Bisbal, por ejemplo, claro, que es otra expresión ¿verdad? De la Andalucía, de la España, que tiene todavía una influencia aquí. Pero sí te comento, doctor Vera, que recuerdo irme a los campos de Puerto Rico y escuchar la música campesina y cada día hacer más esa conexión de dónde vienen esas raíces musicales. Del cuatro, de la guitarra, lo viste. Y sobre todo en las expresiones de las frases, en la forma de cantar, por ejemplo, es la más obvia en la música campesina, que cantan como un cantao, sí, que es un cantao, como una forma flamenca. Sí, sí. Yo he estado en Granada y puedo entender eso, ¿verdad? Yo te diría, yo he viajado pocas regiones de España, pero no se siente uno demasiado extranjero en Granada, por alguna razón extraña, y particularmente la forma de terminar las frases es muy parecido a los puertorriqueños, sí. Así que tengo grandes amigos en Granada. Sí. Es bien interesante algo que mencionabas y por ejemplo es que creo que una de las grandes ventajas que tienen los músicos es poder expresar tanto su sentir como un sentir colectivo y al mismo tiempo movilizarlo. Y hay algo muy importante que yo creo que encuentro en la música, es que la música nos hace sentir orgullosos de donde somos. Los puertorriqueños son muy orgullosos en cuestiones de su cultura, en cuestiones de sus grandes artistas, la exposición musical de Puerto Rico a nivel mundial. Puedo decir que el referente para Colombia es Puerto Rico por la salsa, por ejemplo, aunque también he visto, por ejemplo, que aquí también se menciona mucho la salsa colombiana. Entonces es bien interesante esos elementos que nos hace sentir orgullosos, que nos hace sentir que pertenecemos y al mismo tiempo una expresión de mi sentir o de mi pensar patriótico, voy a decirlo así, a través de la música, ese expositor que tuvo la oportunidad de plasmar quizás lo que yo siento o quizás lo que colectivamente pensamos. Fíjate, traes un punto importante y es que en Puerto Rico hay mucha discrepancia entre los sectores políticos, entre la gente, ¿verdad? Si eres políticamente de un color o eres políticamente del otro, pues hay unas grandes discrepancias y a veces es difícil lograr consenso. Pero la música unifica eso que a alguna gente le va a estar fuerte, ¿verdad? No le gusta la palabra, pero es el elemento de la nacionalidad. Así que mencionabas en las notas que nos compartiste los hijos del cañaveral de René Pérez, ¿verdad? Pero como un elemento, ¿verdad? Que cualquiera oye esa canción y te sientes identificado. Pero yo viendo esas notas que nos enviaste, y ahorita te paso la palabra para que digas, pensé en otras. Pensé en Verde Luz de Antonio Cabambales, pensé en
en Preciosa de Rafael Hernández, según interpretada por Marc Anthony, ¿verdad? Que es la más conocida. O sea, es imposible el que no se te estruje el corazón cuando oyes esas expresiones. Así que el puertorriqueño deja a un lado, hablando de la música, ¿verdad? Como elemento de unión, como que la cosa política, como que la cosa partidista, como que la cosa eleccionaria queda un poco atrás, y cuando escuchas esas tres expresiones que te acabo de decir, somos un pueblo. Somos. Increíble, doctor. Estas palabras suyas me hacen, yo sé que a toda la audiencia que está escuchando, estás hablando de un tema que uno se identifica, que uno conoce. Estas canciones, ¿verdad? Por ejemplo, yo venía también pensando en Verde Luz. Claro. Y quiero compartirle, porque el tiempo es limitado, ya claro. podremos hacer otros momentos, otras discusiones, pero dentro de las cosas que a mí me parece muy curiosa, la música, la sociedad se va moviendo como unos patrones, ¿verdad? Que tiene que ver con cuáles son las fuerzas de trabajo en ese momento social, cuáles son los desarrollos tecnológicos, ¿verdad? Por ejemplo, cuando salió Preciosa, Rafael Hernández fue uno de los que explotó los medios ¿verdad? De grabación, fue uno de los primeros en grabar. El Hijos de Cañaveral, por ejemplo, en Residente, ya se está utilizando el internet. Sin embargo, doctor Vera, una cosa que a mí me parece fascinante es cómo esas canciones que nos identifican siguen saliendo, no importa cuál sea la tecnología, no importa qué es lo que pase. Usualmente sí, en el tema social, en la protesta, en la incomodidad, hay alguna canción que nos une. Por ejemplo, a principios del siglo XX fue el Lamento Borincano. Claro. Tú te vas por toda Latinoamérica y el Lamento Borincano es una canción que claro, eso está en un contexto social. Hijos del Cañaveral, yo creo que cuando uno lee, que es de Residente, tiene que ver también con una realidad actual. Entonces, doctor, sí les quiero comentar que a mí me ha fascinado siempre eso, cómo esa identidad, esa historia, esa nación cultural, ¿verdad? Que no es con términos políticos, se sigue identificando, incluso se sigue renovando en base, ¿verdad? A las cosas que son actuales. Es como si se heredara, ¿no? Que de generación en generación. Hay canciones que nunca tienen fin y que incluso las nuevas generaciones las descubren y es como un descubrimiento bien grande en relación a eso, pero la música se hereda. Hay canciones que marcan tu vida por siempre. Fíjate, esas tres canciones son una suerte de himnos no oficiales del país. O sea, logran esa unificación en los puertorriqueños de aquí, de la diáspora, ¿verdad? Que tú puedes, si eres puertorriqueño, esas tres canciones te mueven donde quieras. Yo tengo un conocido que se mueve por el área de Kissimmee, el área de Orlando y toda esa zona, y su plato fuerte en su selección de canciones siempre termina sus sets con Preciosa. Y es preciso ver, ¿no?, cómo se llenan los lugares donde esta persona está, por eso. Así que incluso, ¿sabes? En el caso de nosotros tres, estuvimos fuera ¿verdad? De donde nacimos para hacer nuestros estudios. En el caso mío, el doctor Vera, fuimos a estudiar a Estados Unidos. Y yo no sé qué le pasa a usted, doctor Vera, pero yo crecí escuchando rock. Yo crecí escuchando música de influencia norteamericana. Cuando yo llegué a Estados Unidos y yo quería llorar pensando ¿verdad? En el arroz más posteado, en la comida en Puerto Rico. Y buscaba las estaciones hispanas, seguro. Claro. Seguro. Que en cierta forma también pienso en esa necesidad que uno tiene de sentirse identificado, ¿verdad? Claro. De como jalar. Yo cuando en los inviernos bien fríos, cuando fui a estudiar en la Universidad de Yale, que estaba yo con un montón de trabajo, mis libros de trabajo en el escritorio llenos, los emails llegándome por montón, y yo me sentaba a escuchar El Amanecer Borincano de Alberto Carrión. Y para los que han estado fuera del país, yo creo que uno sabe, ¿verdad?, la fuerza de una canción como esa tan bella que te recuerda la esencia de quién tú eres. Tremendo, sí, hablando de nuevo de la nación como elemento cultural, y otra vez volviendo a nuestro punchline,
de la música como un elemento que unifica a las personas y unifica a los pueblos. Claro, ahí yo, por ejemplo, me identifico con lo que estaba diciendo Hermelindo, porque, pues, aunque aquí se escucha, digamos, música latinoamericana, por supuesto, pero yo no escucho todo el tiempo el vallenato. Yo crecí con el vallenato de todo tipo, por mis papás, por mis tíos, por mi familia, y aquí dejo de escucharlo. Y luego que cada vez que regresaba y escuchaba el vallenato era como una conexión nuevamente, como que sentía que estaba en el lugar que pertenecía, por decirlo así, y eso me identifica. Cuando escucho vallenato, digo, algún colombiano tiene que estar aquí porque aquí no se escucha el vallenato. Claro. Entonces, a mí me identifica. Cuando yo escucho el vallenato, digo, pues hay algún colombiano por esos lados. Volvemos al punto, ¿no? De la música como un elemento de identidad nacional. O sea, tú identificas a tu otro compatriota, pues por esa música en particular, ¿verdad? Que no quiere decir que no haya un puertorriqueño que se haya convertido al vallenato, ¿verdad? Porque es posible. Mi suegro le encanta. Así es. Yo creo que en la próxima sección podemos hablar, ir un poquito más concreto, quizás alguna canción o contestar alguna pregunta, pero incluso, doctor Vera, la identidad, por ejemplo, un poquito más amplia latinoamericana, como en esas canciones de protesta a veces nos sentimos más latinos. Como uno escucha un vallenato y aunque no sea, yo por lo menos escucho un vallenato y yo me siento que es parte de mi identidad latina. Claro. No es una salsa, ¿verdad? Que para mí ya esa es parte de mi identidad, ¿verdad? Del agua, de quién soy. De tu sangre. Se nos hace fácil, o sea, tú lo puedes seguir escuchando. Hay otras músicas que uno tendería a rechazar un poco, ¿no? El vallenato se te hace, como otros ritmos de nuestros pueblos, se nos hacen muy normales. Pues magnífico. Vamos entonces a una pausa y seguimos con esta interesante conversación en Desde el Observatorio. Desde el Observatorio. Amigos, estamos de vuelta en Desde el Observatorio, hoy conversando sobre la música como fuerza de cohesión social con el doctor Hermelindo Ruiz Mestre. Doctor Vera, ¿le gustaría continuar algo sobre el segmento anterior? Sí, mira, yo creo que el doctor ha tocado de refilón el tema de cómo la música, además de unirnos y sabiendo esa fuerza que tiene la música puede ser utilizada para llamar la atención sobre una situación social que no nos gusta y que pretendemos transformar, ¿verdad? Y estamos hablando, ¿verdad?, en términos genéricos de lo que se conoce como la música de protesta, ¿verdad? Y distintas expresiones. Así que hablemos un poco de la música como elemento de cambio social, como elemento de denuncia social, tanto en Puerto Rico como en los Estados Unidos. ¿Qué te parece, Hermelindo? Me parece fantástico. Y es un tema que es muy extenso. Es muy, muy grande. Yo siempre me gusta utilizar ejemplos actuales, ejemplos recientes, porque muchas veces cuando se estudian los entornos sociales, pues es bueno usar la historia. Pero no sé si recuerda, doctor Vera, la marcha que se hizo para sacar a Ricky Rosselló. A mí siempre me impactó mucho que quienes dirigieron esa marcha fueron Bad Bunny, René Residente y Ricky Martin, ¿verdad? En cierta forma se utilizó. Entonces yo decía, ¿qué tiene que ver un músico? Porque está un músico creando un movimiento básicamente que fue de país completo. Y en ese sentido, como de mi parte lo que puedo compartir es que yo pienso mucho que a veces lo que no nos atrevemos a decir en palabras, preferimos cantarlo. Esto incluye, ¿verdad?, cuando uno está incómodo, ¿verdad?, con la parte social. Creo mucho en eso. Cuando no nos atrevemos a decir algo en palabras, preferimos cantarlo. Sí, a mí me sorprende, o me ha sorprendido de los 2000, los pocos ejemplos que hay, por lo menos en Puerto Rico, de ese tipo de música. Entonces voy a ir un poquito atrás para que la ciudadanía, pues, y los oyentes nos escuchen, ¿no? La gente escucha por ahí Born in the USA de Bruce Springsteen.
Y es interesante porque Born in the USA se toma como una canción de patriotismo americano. Lea la letra. Es una crítica social a lo duro que es la vida del norteamericano promedio, ¿verdad? Así que los invito a verlo. Es esta persona que envían a la guerra de Vietnam o lo envían a alguna de las guerras. Got into a little hometown jam, so they put a rifle in my hand, sent me off to a foreign land to go and kill the yellow man. ¿Eso es Vietnam? ¿O eso es la guerra de Corea? Sí. ¿Verdad? Entonces la gente, ¿verdad? Y hay muchos políticos, y el primer sorprendido es Bruce Springsteen, que dice, a esto le han dado la vuelta. Allentown de Billy Joel. La situación de la desindustrialización en Pensilvania, en el pueblo particularmente de Allentown, y cómo eso causa, ¿verdad?, el desempleo y el desasosiego de un lugar que era industrial y que ahora lo que tiene son fábricas vacías. Se apagaron las chimeneas. Y entonces, ¿qué hacemos ahora en Allentown? ¿Verdad? Las canciones de Fiel a la Vega en Puerto Rico se vende, se llamaba uno de los CD, una protesta hacia las políticas de privatización en Puerto Rico de los 80 y los 90, ¿verdad? Lamento Borincano. Lamento Borincano, sí. ¿Verdad? En otros países está el lamento borincano, pero los Enanitos Verdes tenían el lamento boliviano, ¿verdad? Que es un poco, si me preguntas a mí, traído de lo que es el lamento borincano. Y todas esas expresiones, porque en la música de protesta, o sea, es un tema muy abarcador, incluso la sátira que utiliza Silverio Pérez, claro, a veces, claro. Antonio Cabambale con algunas canciones, ¿verdad? Un poquito más, pero cómo se utiliza Roy Brown. Roy Brown, por supuesto. La misma canción de Latinoamérica de Residente, que yo creo que es uno de los, voy a ponerlo entre comillas, himnos latinoamericanos para muchos, ¿no? Y que de hecho recibió premio por esa canción. Claro. ¿Sabe, doctor? Si se fijan, hay muchas referencias. Tenemos las referencias de Estados Unidos, Norteamérica, latinas, como puertorriqueños. A mí me pasó algo cuando yo empecé a viajar, que siempre me gusta contarlo, porque pues yo soy de San Sebastián del Campo, bien concentrado en mi música, no había estudiado tanto la historia del mundo. Voy viajando por Latinoamérica y voy a dar un concierto en Montevideo, en la escuela universitaria en Montevideo, en Uruguay. Y esta familia al final nos dice, nos gustaría invitarte a comer, y es que nuestra canción favorita es de un puertorriqueño. Y nos dicen, cuando vayamos a comer te vamos a contar. Y entonces me invitaron allá a una comida, y entonces yo tenía curiosidad cuál era la canción. O sea, yo en todo momento yo dije, pues puede ser, ya yo sabía que en Mi Viejo San Juan era una canción famosa en Latinoamérica. Pensé en varias canciones. Al final ellos me dicen, bueno, la canción nuestra favorita es El Lamento Borincano de Rafael Hernández. Y yo no lo podía creer, porque la canción habla bien específicamente sobre Borinque, ¿no? El lamento borincano. Entonces, en cierta forma, desde ese día también empecé a tratar de entender y un poquito expandir en la idea de que a veces lo que dice Jenny, la doctora Castellano, que muchas veces la pieza Latinoamérica de Residente pasa a ser una entidad que toma todo el continente, ¿verdad? Suramericano, Centroamérica y el Caribe. No, y invitamos a cualquier oyente a ver la versión con una de las filarmónicas, ¿cierto? Que existe, lo pueden conseguir en YouTube, por ejemplo. De hecho, en los Grammys, cuando se hizo el reconocimiento de los Grammys, creo que la orquesta era de 100 músicos. Esa grabación está disponible en el internet a través de YouTube. Claro, así que vamos a decir que a través de la música, los seres humanos hemos utilizado la música como un elemento de transformación social o de promover el cambio social, y de adelantar causas como, por ejemplo, vamos a decir, combatir la segregación racial. Marvin Gaye, por ejemplo, Marvin Gage en Estados Unidos,
tenía una canción que se llamaba What's Going On, que eso es un himno de los afroamericanos en Estados Unidos, pues porque es una lucha, una canción que se usaba en las marchas con el doctor Martin Luther King, ¿verdad? Así que pues hablaste de... Otro ejemplo, por ejemplo, de ese otro extremo, no de las protestas, sino como luchas humanitarias, la canción de We Are the World de Michael Jackson y un montón de otros artistas en el 85, que todavía sigue sonando en estos tiempos, y de hecho la gente siempre la va a asociar como una causa humanitaria para erradicar la hambruna en África. Y fíjate el poder entonces que tiene la música y que tienen los músicos. Porque, ¿verdad? De hecho, hay un pequeño documental en una de las plataformas de streaming. Sí. Así que fíjate que acá en el observatorio hablamos de los actores de la política pública. Y entonces, a mí me parece que no muchos músicos y no muchos escritores de canciones se han dado cuenta de la fuerza que puede tener la música y lo importante que puede ser la música como un elemento de transformación social. Doctor, voy a decir algo atrevido y me disculpa, pero en ese aspecto yo creo que los artistas conocen ese poder e incluso por ello prefieren quedarse lejos del tema de gobernanza, porque el poder de la música es con la gente. El poder, ¿verdad? En cierta forma los gobiernos surgen como una forma de proteger, ¿verdad? la comunidad. Status quo y la comunidad. El artista tiene la posibilidad de ir por delante del gobierno, ¿verdad? Desde esa posibilidad de... Yo estaba pensando en una canción, no recuerdo, de Bob Marley, que es una canción, Bob Marley también con su música, es una canción que cuando estamos en encuentros internacionales muchas veces se hace y es una música que nos une. Y entonces sí me atrevería a decir que los artistas informados sí saben el poder ¿verdad? Que tienen las artes en la sociedad. Claro. Creo que conscientemente muchos buscan el gobierno y creo que es el inverso también. Por alguna razón, muchas veces los políticos a veces tienen cuidado con los artistas, ¿verdad? Porque somos gente también de provocación, de pensamiento, de emoción. Sí, ahí me hace recordar cómo la campaña de Trump empezó a usar en algún momento una de las piezas de uno de los grupos de rock más conocidos de Estados Unidos, y como ellos lo desautorizaron. O sea, no importa qué pague, o sea, nosotros desautorizamos el uso de la canción para campañas políticas porque no fue hecha para eso. Incluso en el área empresarial. Cuando tú miras... Es interesante esto, sí. El fenómeno ¿verdad? De ventas de Taylor Swift, de Bad Bunny. Estamos hablando de una gente que en una noche pueden generar lo que una corporación le puede tomar con otros productos, ¿verdad? Le puede tomar años de trabajo. Fíjate, y trajiste un punto interesante, no sé si fue tu intención, que es el uso de la música pues para promocionar productos y para promocionar servicios. ¿Verdad? Y cómo a veces un jingle, una canción, resulta icónica y por décadas la asociamos a un producto, ¿verdad? En estos días, anoche salió esta entrevista de Alberto Carrión, que en las redes sociales está por todos lugares, está todo el mundo hablando. Hay un videíto corto donde él muestra que él es el compositor de la canción Pinta los colores de mi tierra, que es la canción de Harris Paint, que pasó a ser un símbolo, ¿verdad? Y es un ejemplo de esa música comercial como tal. Sí, que todo el mundo la cantaba en el cine o la esperaba en el cine. Y que hoy día hay otra gente tratando de ocupar ese espacio porque ya no existe ese jingle. Y si van a los cines, pues van a ver que están tratando de promover. Es interesante porque con los colores de mi tierra es algo como que surgió espontáneamente. Yo creo que Alberto ni la compañía se esperaban el apego que la gente tenía a ese jingle en particular. Yo creo que de esa curiosidad, que la intención no era crear un himno, ¿verdad? Claro. Ni crear una composición muy elevada. Sí. Aquí la intención era tratar de vender pintura, ¿verdad? Sí. Sin embargo, fíjese la necesidad del ser humano de identificarse. Entonces, yo recuerdo cuando uno iba al Caribbean Cinema, que iba a comenzar, claro, es que era todo como un ritual.
Si pensamos en la política, en los rituales que hay que hacer en la política o en la propaganda en general, cuando ha ocurrido a través de distintas décadas, pararse a escuchar la canción de Harris Paint era como un momento, te parabas, luego las imágenes de Puerto Rico, y a mí lo que me parece peculiar es esa necesidad del ser humano que aún en un anuncio comercial, él consigue una forma de identificarse, ¿verdad? Con el mensaje, con Puerto Rico, con lo que a él, con su realidad. Volvemos al tema, al punchline, la música como elemento de unión social. Ese anuncio era algo muy sencillo, pero tenías la música, tenías los visuales y tenías apelaba a lo que nos une como pueblo. Sí. Entonces tienes los tres elementos allí y es el anuncio perfecto. Eso deben estudiarlo, ¿verdad? En las universidades, en publicidad, porque logró el jingle perfecto. Adicional a eso, me gustaría aportar y hablar un poquito también de los beneficios que la música le trae al ser humano, ¿no? Como para su salud, tanto mental como su bienestar general. En algún momento terminé de leer un libro sobre la conexión humana y mencionaba como esas buenas prácticas que tú puedes tener con tus amistades para afianzar esos vínculos. Y curiosamente, el autor Vivek Murthy mencionaba que ir a karaokear básicamente, cantar en comunidad, en grupo, une a esos vínculos, ¿no? Fortalece los vínculos humanos. Así que es muy interesante ese elemento. Y por otra parte, mencionar que en muchas terapias se usa la musicoterapia para inducir un estado de ánimo positivo o para, digamos, disminuir ciertos niveles de estrés, ansiedad. Incluso en muchas recomendaciones o estrategias que las personas pueden usar para aliviar ese estrés o por lo menos distraerse de los pensamientos invasivos, rumiantes y demás, pues es a través de la música. Por lo tanto, la música también proporciona un bienestar al ser humano. Fíjate ese punto que traes y lo hablábamos fuera del aire, cómo a veces como seres humanos sabemos que ciertas músicas, que ciertos ritmos cambian nuestros estados de ánimo. Entonces yo decía, ¿verdad?, que cuando voy a llevar a cabo en mi casa una tarea que no es muy agradable, estas tareas, ¿verdad?, de mantenimiento del hogar, pues yo pongo cierta música en particular. Cuando quieres estudiar o estar concentrado, pues pones cierto tipo de música también. Cuando te sientes triste, a veces uno pone cierto tipo de música, sea para profundizar la tristeza o para salir de ella, ¿verdad? Pero uno evoca ciertos sentimientos. Uno sabe que la música lleva a uno a ciertos sentimientos en particular, ciertos estados de ánimo en particular. Sí, y ciertamente hay muchas investigaciones, y obviamente en neurociencia y psicología se habla mucho sobre la memoria emocional y cómo la música está conectada con la memoria emocional o la memoria emocional con la música. Claro. Y entonces la música o induce o asocia. Por ejemplo, los mencionaba detrás mientras fuimos a la pausa. En Navidad, tú puedes estar triste por alguna situación en particular y oíste una canción que tiene algún tipo de melancolía, algún tipo de letra triste, automáticamente lo asocias con tristeza y posteriormente cuando la vuelvas a oír posiblemente la asocies con tristeza, pero no propiamente tiene que ver con algún evento en particular, sino porque tu estado de ánimo asoció rápido esa canción con tristeza. Y por otra parte, pues obviamente hay situaciones, como bien lo hemos mencionado, vitales de nuestra vida que se asocian a la música y por lo tanto pueden evocar o ese mismo tipo de estado positivo o digamos un estado de ánimo más triste, más melancólico. Sí, la película de tu vida tiene música. Claro. Y yo a veces, no sé si todo el mundo le pasa, pero a veces yo pienso como que si esto estuviera ocurriendo en este momento, iría como esta música. Me hago entender cuando hay un problema o cuando vas corriendo, cuando tienes como una preocupación, yo creo que eso es parte creativa y yo puedo pensar que los músicos pensarán eso. Aquí tiene que ir este tipo de música o este tipo de melodía. Sí, hay personas, John Williams ha hecho toda una carrera impresionante sobre eso, ¿verdad?
le dan la película y musicalízala. Sí. Yo creo que en el tema que la doctora trae, me gustaría repetir la frase que dije anteriormente. Lo que no nos atrevemos a decir, preferimos cantarlo. Entonces, la anécdota de cuando uno va a limpiar la casa es súper chistosa, pero es muy real. Cuando Puerto Rico es famoso porque cuando uno va a lavar en los fines de semana la casa, se pone un merengue, se pone, claro, ¿verdad? Se pone el rock también para que te ponga la energía cuando vas al gimnasio. Sin embargo, yo creo que al ser humano, muchas de estas cosas, yo creo que la conexión viene desde una parte emocional que es necesaria. Es casi como que si no lo tenemos, es como el agua. Si no tenemos agua, no morimos, ¿verdad? Sí. Nos morimos. Y pienso mucho en eso. Muchas cosas no nos atrevemos a decirlas porque cantarlas son mejor. Vamos a tomar el tema de la tristeza. Porque, ¿verdad? Uno cuando está lavando, utiliza el merengue. Cuando estás triste, ¿qué haces? ¿Verdad? Con balada. Escuchas canciones tristes para sentirte mejor. Acompañado de la tristeza, sí. O en algún momento, si es demasiado profundo eso, cambiar el estado de ánimo, pues cambias el ritmo. La música, ¿no? sí. Cambias la música y pones música más alegre para salir de ese estado de ánimo. Sí. Así que se podrán imaginar lo que es dedicar la vida a la música. Porque esto yo lo sentía, esos estados de ánimo, yo recuerdo de chiquitito tocarle una pieza musical a mis compañeros de clase, y ellos se emocionaban. Y entonces no era una cuestión de ego, de decir yo soy mejor, ni no, era una cuestión de decir qué cosa más bonita, qué cosa más bella, que yo pueda compartir esos estados de ánimo, que yo pueda compartir, ¿verdad?, esa historia de vida a través de las composiciones que hago, a través de lo que vamos. Así que yo creo que está bien obvio por qué he dedicado mi vida a esto. Yo creo que no voy a hacer otra cosa en mi vida que no sea tratar de perseguir esa sonoridad, es verdad, incluso la historia, la búsqueda también intelectual, tratando de explicar de dónde diantre sale esto que me emociona tanto, ¿verdad? Esta música que me conmueve el alma. En tu caso como compositor es doble, porque es buscar, ¿verdad?, esta nota, este compás en particular que comunique esto que quiero comunicar. Así es, y bueno, no sé si estamos de acuerdo, pero ciertamente la música es como ese idioma que tú no necesitas conocer, sino simplemente sentir, ¿no? A diferencia de cualquier otro idioma en el mundo, necesitas aprenderlo, pero la música solo necesitas sentirla, incluso ni entenderla, simplemente sentirla para disfrutarla. Pues ustedes se van a reír de mí, pero yo estoy asustado porque voy a hacer un viaje para Japón. Yo no hablo japonés, nunca he estado allí, no tengo tantos amigos allá. Sin embargo, dentro de mí hay una tranquilidad que cuando me pongan en la sala de la música, yo sé que muchas veces también la música se escucha sin prejuicios, muchas veces, que es una cosa muy bella del ser humano. Cuando puede pararse a escuchar la música por el hecho de esa abstracción, de esa emoción que te provoca. Entonces, la parte graciosa es que en Japón yo no voy a poder hablar una palabra, quizás me aprenda una o dos, pero cuando se toque la música, yo muy felizmente, ¿verdad? Estoy compartiendo un poquito de la esencia mía, del compartir entre nosotros, de la Universidad de Puerto Rico, de mi esencia como latino, y luego finalmente como ¿verdad?, persona humanista, persona universal. Claro. Magnífico. Doctor, ¿algún último comentario? Yo creo que está todo dicho. La música es un vehículo de unión, de cohesión social. Así es, ¿algún último comentario? Bueno, yo me voy a promocionar en 30 segundos para usar el comercial. Importante. Soy parte de la Facultad de Artes y Humanidades de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Estoy en Ponce, estoy muy contento de estar en Ponce, y como parte de mi trabajo este semestre estuve haciendo un trabajo de investigación sobre una de las raíces culturales de la música puertorriqueña. Es una historia más larga que pueden buscar por internet, Souvenir of Puerto Rico, pero en cierta forma utilizo el medio también, ¿verdad?, para compartir que estoy feliz de estar en la universidad, que llegar a Ponce, ¿verdad?, estar haciendo investigación. Cuando hablamos de esa unión de la música, hay una parte también intelectual, hay una parte de historia que es muy importante estudiarla. Entonces estoy llegando a la universidad con esa inquietud de tratar de expandir en esas raíces culturales, esas raíces emocionales, porque a fin de cuentas son intelectuales, claro, porque pensamos,
pero más allá que eso, son emocionales. ¿Algún lugar donde conseguirlo, maestro? El libro está disponible a través de Amazon. Uh-huh. Y no es que estoy promocionando tanto el libro, estoy promocionando tanto más que estoy en la universidad, que estoy en Ponce, que vamos a estar trabajando. Este último libro es sobre un compositor que en el 1857 viene a Puerto Rico. Estando en Puerto Rico, escucha a los jíbaros que le cantan una canción. La canción dice: si me dan pasteles, démelos calientes. Que pasteles fríos empachan la gente. Él se fue, él había estudiado en París. Coge esa melodía, si me dan pasteles, la transcribe, se va y la publica en el 1860 en París. Y entonces hizo una obra muy sofisticada, una obra extensa y todo eso. Uh-huh. Y es un poquito también compartiendo la parte intelectual de lo que vamos a estar trabajando en la universidad, ¿verdad? Esperamos que por muchos años. Pues magnífico, doctor Hermelindo. Para nosotros ha sido un placer el tenerlo aquí, compartir pues su experiencia y todo su conocimiento en la música. Sé que es un tema que les va a gustar mucho a nuestra audiencia, así que muchísimas gracias de parte del observatorio. Encantado de estar con la doctora Castellano, con el doctor Hernán Vera. Igualmente. Gracias por el espacio. Magnífico. Pues amigos, hemos llegado al final de nuestro programa. Les recordamos que pueden conseguir la retransmisión de este programa en YouTube, en el canal Huellas del Futuro, bajo la playlist Desde el Observatorio, o en formato podcast en Spotify. Les agradecemos a todos por habernos acompañado hasta el final de este programa. Nos vemos la próxima semana en un episodio más desde el Observatorio. Muchísimas gracias. Hasta el lunes. Forma parte de nuestro análisis. Comparte tus opiniones con el panel. Comunícate con nosotros a observatorio.pucpr@pucpr.edu. Desde el Observatorio, una producción de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico.